Y esa paciencia de llegar al punto de decir, ¿verdad? Un año más, dice, ¿no? Un año más, déjenme un año más que trate con esa persona, un año más. Y es increíble, Dios pues nos revela en su palabra que Él no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ese es el propósito de Dios, hermano, esa es la voluntad de Dios. Y le doy gracias por estar ahí presente, no solamente en cuerpo, sino que su espíritu también esté conectado con todo lo que vamos a aprender. Y le voy a pedir con todo mi corazón que preste mucha atención porque las cosas que estamos estudiando, si bien es cierto, la mayoría de cristianos no está tan asociado a este tipo de cursos, a este tipo de estudios, muchos son desconectados de este tipo de estudio y hay veces pareciera ser que no encajan. Y le pido que pongan mucha más atención que quizás que en otros cultos, porque es importante que usted se quede bendecido con este tipo de temas, porque esto les va a ayudar a defender la fe cristiana, y se va a defender contra las herejías o enseñamientos extraños que están por ahí, que son varias grupos de religiones que se han creado, grupos infinidades. Yo, en cuanto a mi conocimiento de ellos, conozco como cinco o seis, pero sé que existen muchas más otras sectas que postulan sobre esta doctrina de guardar las leyes de Moisés, sobre todo guardar el día sábado, ¿no? Entre estas, hoy vamos a analizar la iglesia adventista. Ellos son uno de los más antiguos, quizás el más antiguito que postula sobre este punto de guardar el día sábado. Vamos a verlo, vamos a proyectar. Le pido a todos que por favor tomen o presten mucha atención. Ok, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ok, ese es sus iniciales, su configuración de cómo ellos aparecen. Sitio oficial es observancia del sábado. Ahora sí, hermano, por favor, prosiga, gracias. Dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce al sábado como señal distintiva de lealtad a Dios. Éxodo 20, del verso 8 al 11, capítulo 31, del 13 al 17, Ezequiel del capítulo 20, del verso 12 al 20, cuya observancia es pertinente a todos los seres humanos en todas las épocas y lugares. Tome atención. Isaías 56, verso 1 al 7, Marcos 2 al 27. Si lo pueden agrandar otra vez, hermanito, gracias. Ok, exagerado, güey. Un letrón, güey. Ok, está bien. Ok, ahí sí está muy bien. Me han dicho que estoy envejeciendo y no miro muy bien. Ok, los textos que estamos ahorita leyendo es de lo que postulan ellos para defender la posición sabática como día de reposo. Y ya estamos en Isaías 56 del verso 1 al verso 7. Marcos capítulo 2 verso 27, cuando Dios descansó en el séptimo día de la semana de la creación, también santificó y bendijo este día. Génesis 2:2 al 3.
separándolo para un uso sagrado y transformándolo en un canal de bendición para la humanidad, aceptando la invitación para dejar a un lado sus propios intereses durante el sábado. Isaías 58:13. Los hijos de Dios observan este día como una importante expresión de la justificación por fe en Cristo. Tomemos atención un momento ahí. Si puede bajarlo, por favor, hermano. Gracias. Ok. Tomemos mucha atención que vamos a ir por partes. Lo que vamos a poder denotar en esto, en sus escritos de los adventistas para defender que se tiene que guardar el día sábado, se tiene que obedecer en no hacer nada el día sábado, ellos citan algunos textos y en su mayoría de casos, le voy a decir, el 99.9% citan los textos bíblicos del Antiguo Testamento, ¿ya? Del Antiguo Testamento. Como Éxodo es el primer texto, Éxodo 20 del 8 al 3, del 8 al 11, es el primer texto donde se proclama este edicto, este veredicto, o este mandamiento, o esta regla, o esta ley sobre los 10 mandamientos. Entre los 10 mandamientos está guardar el día sábado. Santificarás el día de reposo, el día sábado, que es el cuarto mandamiento. Y esto específicamente es en Éxodo. Y es ahí donde le dice Dios que será una señal, como lo dicen ellos, que es una señal indistintible, ¿verdad? Distintiva, perdón, de lealtad a Dios. Es una señal distintiva de lealtad a Dios. Pero lo interesante es que ahí en el mismo Éxodo, capítulo 20, del verso 8 al 11, dice que será una señal entre Israel y yo. Eso dice Dios, entre mi pueblo Israel y yo. Literalmente lo dice así. Ya usted después lee el contexto, le voy a invitar a que lea todo el libro de Éxodo. Los libros que estamos poniendo ahí, usted lo lea en todos los libros. No solamente lea esos versos, sino que lea todo el contexto para que pueda entender esos versículos que ya lo hemos tocado, ya lo hemos analizado estos versos. En el capítulo 31 también habla, se vuelve a repetir sobre el mandamiento de la observancia del día sábado. También en Ezequiel, que también lo hemos visto, cuya observancia es pertinente a todos los seres humanos en todas las épocas y en lugares. Isaías 56 del 1 al 7, ahí habla que pues la observancia sobre el sábado y sobre los criados y sobre los gentiles que se iban a convertir al judaísmo, y es verdad, en el tiempo de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, también había posibilidad de que pueblos paganos se convertían al judaísmo, y una vez convertidos al judaísmo, los gentiles o los extranjeros, que lo dice así en la Reina Valera, tenían que guardar el día sábado también. Tenían que guardar el día sábado y no tenían que profanarlo. Y si lo profanaban, ya sabe usted qué le sucedió a aquel hombre que lo encontraron recogiendo pedazos de leña o ramas secas para encender su fuego en el día sábado. ¿Qué le hicieron? Lo mataron, ¿verdad? Así que no sea adventista porque si le miran hacer algo el día sábado, lo matan. Ok, entonces en Isaías 56 del verso 1 al 7, eso lo que le estoy diciendo, eso dice específicamente sobre los extranjeros y que será una bendición para ellos si lo guardan el día sábado, si lo santifican y no hacen nada en el día sábado, y si no, muerte. Lo peculiar y lo interesante que aquí en toda esta estrofa van a citar dos textos bíblicos del Nuevo Testamento, que ya Marcos 2:27 ya lo hemos analizado. De nuevo, si lo podemos volver, ellos dicen que estrictamente se tiene que obedecer y que es una esclavitud al día sábado. Si puedes poner en las traducciones, porque te pedí varias traducciones, si es posible, hermano, si te recuerdas Marcos 2:27. Tomemos atención, este es el texto que vamos a analizar ahora porque eso es lo que nos interesa del Nuevo Testamento, pues del Antiguo es muy fácil de refutar
porque específicamente se le está dando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Específicamente lo dice así, mi pueblo que saqué de Egipto. ¿Y a quiénes sacó de Egipto? Pues a los israelitas. A los peruanos no nos ha sacado, ¿verdad? Entonces a los israelitas que los sacó de Egipto. A ese pueblo le dio estos mandamientos. Lo que nos interesa es observar el texto de Marcos, capítulo 2, verso 27. Una vez que el hermano lo haya encontrado, sé que lo va a proyectar. Y eso ya lo hemos observado también. Y es necesario que lo examinemos a la luz de su página oficial, que lo dicen los adventistas, ¿no? Que citan ese verso, si es así como dice ellos o qué nos dice la Biblia, porque lo que nos interesa a nosotros es saber qué es lo que dice la Biblia. Ok, muchas gracias. El texto que ellos nos citan es Marcos 2:27. Vamos a leer en la Reina Valera, Nueva Biblia, perdón, ahí no me lo mando. La segunda traducción es Nueva Biblia Viva, la tercera es Nueva Traducción Viviente y la cuarta es Palabra de Dios para Todos. Tomemos atención. En la Reina Valera dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En la otra traducción, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. En la otra traducción, después el Señor Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¿Vio? Claro y preciso. Lo otro es más específico todavía. El Señor Jesús les dijo a los fariseos, el día de descanso se hizo para beneficio de la gente, no la gente para beneficio del día de descanso. ¿Ok? Entonces, el día de descanso Dios lo estableció para que la gente reposara. Entre estos reposos, pues les dio, entre el mandamiento les dio reglas de lo que no tenían que hacer el día sábado para que lo obedecieran. Y el Señor Jesús dice, el día sábado fue para beneficiar al hombre, pero no el hombre para que se esclavice en cumplir los requisitos del día sábado. ¿Ok? Por consecuencia, si en el día sábado usted tiene que operar, tiene que cocinar, usted tiene que ir a hacer las compras, usted tiene que ir a visitar un preso, si usted tiene que ir a hacer diferente tipo de actividades, diferente tipo de cosas, pues lo puede hacer. Eso es lo que está diciendo. Y ya hemos visto que el mismo Cristo quebrantaba ¿qué? El día de reposo. Eso lo dice Juan, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que lo hemos analizado eso. Específicamente lo dice, que Cristo quebrantaba el día de reposo. Porque no solamente sanaba, sino que también mandaba por ejemplo, el paralítico a que llevara su carga, su bulto. Y eso era estrictamente prohibido. No solamente estaba sanando, sino que estaba mandándole a cargar un peso. Y eso no podía hacerlo. ¿Ok? Entonces, el texto que ellos nos citan, en las cuales ellos nos quieren hacer creer que Marcos 2:27 dice que tenemos que obedecer el día sábado como regla, como ley, pues el texto no lo dice así. El texto nos dice que el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. O sea, para que repose, pues hermano. Para eso se hizo. Para que repose, para que esté tranquilo. Y también eso tiene una implicación muy importante, porque Dios no nos ha creado para que trabajemos de domingo a domingo. Ese era el contexto en los cuales los israelitas estaban. Cuando Dios los sacó de Egipto, ellos eran esclavos y trabajaban de domingo a domingo. Entonces ellos no tenían reposo, ellos no conocían el reposo. Por eso es que Dios les dio el sábado como regla para que ellos descansaran. ¿Por qué les puso como regla? Porque ellos estaban acostumbrados ¿a qué? Al trabajo, a la esclavitud. Y eso no es beneficioso para nadie. Por eso es que dice, ¿no? El descansar trae beneficios.
en la última traducción dice, ¿no? El descansar trae beneficios, lógicamente, hermano. Porque usted y yo conocemos gente que trabaja mucho de domingo a domingo y por más de 12, 13, hasta 14 horas yo conocí y terminan dañándose los huesos, la cintura, los riñones, el hígado, se terminan dañando. Porque el reposo, el descansar, tiene un significado muy importante. Es que Dios le dio al hombre para que descanse físicamente. ¿Me entiende? Para que descanse. Pero no, aquí no tiene ningún tipo de contexto espiritual. Aquí habla en cuanto al sentido físico. ¿Ok? Al sentido físico. Así que si usted es una persona que le gusta, como dicen algunos, yo me rompo el lomo de sol a sol, pues en realidad te estás rompiendo el lomo de sol a sol y que tarde o temprano vas a pagar las consecuencias. Tarde que temprano se pagan las consecuencias. Así que tenga mucho cuidado. No se crea fuerte porque va a dejar de ser joven y ya cuando le lleguen los 42 años le va a caer la factura, se lo digo por experiencia. Mi esposa por eso me dice, ya te estás volviendo viejo. Solo que en mi juventud aproveché a trabajar en cosas muy pesadas. Pero, pues lamentablemente hay veces no leemos la Biblia y no sabemos que Dios quiere que reposemos también de esos trabajos físicos. ¿Ok? Dios quiere, pero no tiene un sentido espiritual, ojo, hermano. Mire usted ahí, no tiene un sentido espiritual. ¿Ok? No tiene un sentido espiritual. Tiene un sentido de salud. Para eso Dios quiere que usted repose. La gente que trabaja tanto también para estresada, ¿verdad? Para estresada, para amargada. Alguno quizás va a decir, pero yo conozco a alguien que trabaja poquito y pero para amargada. Ya ese es otro contexto. Eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo es que el día de descanso se hizo para beneficio de la gente, no la gente para beneficio del día de descanso. O sea, con esto es claro cuando nos dice la Biblia que no nos hizo a nosotros para esclavizarnos al día sábado. No, no. Ahora, escúcheme bien. En los textos que ellos mencionan, en Éxodo 20, Éxodo 31, en Ezequiel, en Isaías, en Daniel, cuando mencionan sobre el día de descanso, lógicamente, hermanos, estrictamente es dirigida solamente hacia Israel. Cuando se hace debates con los adventistas, pues es fácil de refutarlos del Antiguo Testamento porque ahí se está dirigiendo solo estrictamente al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué a los israelitas les daba este mandamiento? Porque hemos visto, hasta lo acabo de decir, que ellos venían de la esclavitud, no conocían el descanso, no descansaban y Dios se le puso como regla, pero para bien de ellos, no porque es un caprichoso Dios, sino para bien de ellos. Claro que pues el contexto lo dice, ¿verdad? Que ellos siempre hacían lo que se les daba la gana y casi nunca obedecían. Estaban acostumbrados a vivir como se les da la gana. Pero en este contexto de mandamiento para que obedezcan el sábado, pues los israelitas, siendo un mandamiento para toda la nación, desde el presidente, o sea, desde el rey, podemos decirlo, desde el presidente, tenía el mandamiento de guardar el día sábado. Y por lo tanto, él sacaba los edictos a todos los dadores de trabajo y a todos los hogares, a todas las tiendas, a todo, en todo el sistema, para que no hicieran nada el día sábado. ¿Me entiende? Para que no hicieran nada el día sábado. Pues solo los israelitas tenían ese mandamiento. Porque si cuando los israelitas fueron auxiliados, por ejemplo, fueron llevados a Babilonia, fueron llevados a otras naciones, en cautividad, no es que obedecían el día sábado, pues hermano,
porque esas naciones no tenían el día, el Shabbat, el sábado, en el día en el cual tenían que reposar, porque Dios no se los había dado a ellos, solo a los israelitas. Por eso es incongruente y es propio, sacado de contexto, llegar a creer lo que dicen los adventistas, que Dios cuando reposó de sus obras santificó el día sábado y de ahí mandó a toda la humanidad. Y eso es mentira. No existe ese concepto. Dios cesó de sus obras, pero no físicamente, porque Él no es físico, pues. Él es espíritu, como ya lo hemos enseñado. Y la Biblia dice que Él no es como los hombres, que se cansa o se fatiga. Y por lo tanto, esa aplicación de Génesis 2:2, cuando dice que Él reposó de todas sus obras, quiere decir que Él culminó sus obras. Punto. Y cuando la Biblia habla en la Reina Valera que Él reposó de sus obras, no habla en un sentido físico, sino espiritual, que es también una aplicación de la figura que tenía que venir, que este es Cristo. Lo físico se lo dio en Éxodo 20, en lo que hemos leído, Dios santo. Y lo que citan los adventistas de Marcos 2:27 es en el sentido físico y no espiritual, no tiene ninguna relación con Génesis 2. No tiene ninguna relación. En cuanto al descanso, en esa aplicación, pero en cuanto al descanso, al reposo, en el sentido espiritual no tiene explicación, no tiene conexión. Porque Éxodo 20 se refiere al descanso físico. Génesis 2 se refiere al descanso espiritual, porque pues la lógica, ¿verdad, hermanos? Dios no es de materia, pues la Biblia dice Dios es espíritu. Entonces, si Él reposó, fue porque se cansó construyendo los planetas, el elefante porque es grandazo y se cansó. No, no se cansó, sino que Él terminó su obra maravillosa. O sea, todo lo que está en el universo, todo lo que son, lo que hay en esta tierra, todo lo creó de una manera maravillosa. Entonces, por lo tanto, la explicación sobre Marcos 2:27 no se relaciona para nada en lo que los adventistas nos están queriendo enseñar. Ahora volvamos a nuestra página de los adventistas. El otro texto que ellos mencionan es Hebreos capítulo 4, verso 4 al 11. Si lo puedes poner en la Reina Valera, hermano. Y esto sí es bárbaro para poder. Con este texto, los adventistas propios, como mi mamá decía, se han puesto la soga al cuello, solo se han matado. Ellos no se dan cuenta, pero solo se han matado los adventistas. Miren, examinemos primero, vamos a dar lectura y después vamos a hacer un estudio analítico en el contexto exegético, porque vamos a tocar desde el primer capítulo. No vamos a leer todo, no se preocupe, yo sé que a usted le gusta leer mucho la Biblia, pero no lo vamos a hacer esta noche. Solamente voy a tocar algunos textos. Hebreos capítulo 4, versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, mire, otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de, no hablaría después de otro día. ¿Seguimos? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Ok? Entonces, cuando los adventistas miran reposo, 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 ellos miran solamente eso, sábado, 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 sábado. Pareciera ser que al resto de las letras le ponen algo para cubrirlos, así como los caballos, ¿verdad? A los caballos le ponen como un tipo de parabrisa, algo así, a los costados, para que mire de frente. Y pareciera ser que ellos cuando miran la Biblia tapan el resto y miran solamente reposo, reposo. Ahí quiere decir sábado, 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 sábado. Porque si tan solo leyeran dos palabras antes y dos palabras después de cada palabra que encuentran en reposo, se darían cuenta de que no está hablando de ese reposo, de lo que ellos dicen del sabatón, del día de descanso. No se está refiriendo a eso. Ahora, para poder llegar ahí, vamos a ver primero el versículo 1 del capítulo 1. Solo el versículo 1 del capítulo 1. Ok, un momentito. Ok. El capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ok? Solo ese verso, hermanos. Tome atención. El capítulo 4, no lo cambie, el capítulo 4 que nos postulan los adventistas para querer hacernos ver que ahí está hablando del día sábado, de guardar el día sábado, 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 eh, pues ese capítulo, sin entender el contexto y sin ver incluso las letras que está antes y después del día de la palabra reposo, pues se anula la explicación de lo que Pablo nos está queriendo decir en el libro de Hebreos. Como les dije al inicio, la carta más judía que Pablo escribió, o sea, dirigida hacia los judíos, es la carta a los romanos y la carta de Hebreos. Y en esta carta de Hebreos comienza de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién Dios habló en el Antiguo Testamento? Los judíos, a los israelitas. A ellos Dios les levantó los profetas y por los profetas Dios les hablaba a ellos. Por eso en Hebreos nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces la carta que estamos leyendo va dirigida a los hebreos, haciéndoles ver que Dios les ha hablado muchas veces, de muchas maneras, incluso desde la antigüedad, cuando dice a nuestros padres o a los padres, o sea, quiere decir a todos los que han existido, y hasta ese entonces, por medio de los profetas, dice, ¿ve? Se recuerda que hablaba siempre por los profetas y le decía, levantaba, por ejemplo, a Jeremías, levantaba Ezequiel, y les iba y les anunciaba Isaías, por ejemplo, les hablaba y les decía a su mismo pueblo: arrepiéntanse, cambian, obedezcan las cosas de Dios, obedezcan los mandamientos, no violen el día sábado, obedezcan el sábado, les dice, ¿verdad? Por medio de sus profetas. ¿Me entiende? Les dice obedezcan el día sábado y todo eso. Entonces, los israelitas, pasmados de este tipo de enseñamientos y todo, ellos saben muy bien
¿Cuál es el día de reposo? El día de reposo para los israelitas es el día sabatón, ¿verdad? Día sábado. Ahora, para poder entender un poco mejor esto, vamos a ir al capítulo 3, siempre de Hebreos. Dice, Jesús es superior a Moisés. Ya con esto se, se- se tiene que tener claro el panorama de lo que vamos a analizar. Aquí el escritor de Hebreos pues va a hacer una comparación. ¿Quién es más importante? ¿O Moisés o Jesús? El título lo dice. Jesús es superior a Moisés y vamos a ver por qué es superior a Moisés. Por tanto, hermanos, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando dice ahí apóstol, la palabra apóstol no es que es un apóstol como los apóstoles, sino que la palabra apóstol va direccionada hacia enviado. Considerad al enviado, al que Dios envió, dicen otras traducciones, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, mire, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Mire lo que dice, el verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa? El que la hizo. ¿Verdad? El que la hizo tiene mayor honra que el que está cuidando la casa, la mayordomía. En un tiempo yo enseñé esto. El verso 4, mira lo que dice. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, aquí está la aclaración en que Cristo es mayor a Moisés, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, si Moisés fue fiel sobre la casa, pero aún siendo fiel sobre la casa, él era un obrero de la casa, un mayordomo de la casa. Pero Cristo dice, pero Cristo no es un obrero o un mayordomo de la casa. Él es el constructor de la casa, cuyo casa somos nosotros, dice. Entonces la diferencia es abismal. ¿Me entiende? La diferencia es abismal. Entonces, recuerde todas estas cosas, por favor. Sigamos. Entonces aquí estamos viendo que le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? A los judíos. El reposo del pueblo de Dios. Reposo para el pueblo de Dios. Mire, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, escuche aquí, es aquí donde viene el aprofundimiento de nuestro estudio. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy su voz, estamos estudiando de una manera exegética lo que es el reposo, hermanos, por favor. Le pido mucha atención. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy su voz, esto es muy importante entender. Hoy, dile a la persona que está a tu lado, no te olvides la palabra hoy. Hoy. Si oyeras hoy su voz, ¿cuándo estás escuchando su voz? Hoy. Hoy. No, ¿de quién pero? ¿De Moisés o de Jesús? Por supuesto, de Jesús, ¿verdad? Porque aquí se está trazando del que es mayor. Y el mayor es Jesús. Entonces dice, si oyeras hoy su voz, la voz de Jesús,
hoy, si estás escuchando hoy la voz de Jesús, no de Moisés, porque Moisés ya sirvió ya dio las leyes, dio los mandamientos, dio el día sábado, dio no fornicar, no matará, no comerá cerdo, ya Moisés dio eso. ¿Me entiendes? Ya dio esa voz, ya dio esa ley. Pero ellos que hicieron fueron tercos, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante. Pero aquí está diciendo, pero Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es nuestro propietario. Y por lo tanto dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy su voz de quién? De Jesús, ya no de Moisés. ¿Y a quién les está hablando? A los judíos, hermano. A los judíos. Les está hablando a los judíos. Y le dice, si oyeras hoy la voz de Jesús, judíos, ustedes, si oyeran hoy la voz de Jesús, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Verdad? Ahora dice, todo el tiempo ustedes han sido tercos. Con Moisés les hablaba de parte de Dios por medio de las leyes y ustedes fueron tercos. Y ahora el superior a Moisés les está hablando que es Jesús. Y les aconsejo, dice Pablo, no endurezcáis vuestros corazones, no sean tercos como los otros. Está hablando a los judíos, hermano, Esta es una carta dirigida hacia los judíos. Verso 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron y vieron mis obras 40 años. Me tentaron, todo el tiempo se rebelaron contra mí. Todo el tiempo. O sea, Moisés les hablaba y ellos, ¿qué nos importa? Siempre hacían lo que se les daba la gana. Siempre. Pero aquí está haciendo un contraste el escritor de Hebreo. Él está diciendo, pero ahora el Espíritu Santo dice, si oyeran hoy su voz, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Les conviene no endurecer sus corazones, como lo hicieron aquellos, dice. Como lo hicieron vuestros padres por 40 años. Mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿cuántos años estás desobedeciendo a Dios? ¿Cuántos años? Recién llevo un mes, hermano. Algunos dicen recién llevo 1 año, 2 años, 3 años, desde que tenemos la iglesia. No endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron vuestros padres. ¿A quiénes se está refiriendo? Pues a los judíos, a los israelitas. Versículo 10. A causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y mire lo que dice. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán, ¿en qué? En mi reposo. Un ratito. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que Dios diga, me disgusté contra este pueblo que siempre anda vagando en su corazón? O sea, menosfreguista, acá en italiano se dice menosfreguista, ¿qué me interesa lo que Dios dice? Eso es lo que Dios está diciendo. Este pueblo siempre no le interesó nada de mí, nada de mis leyes, nada de mi palabra. Por lo tanto, dice, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿cómo es? Si él había mandado la ley en Éxodo 20, que se tenía que obedecer el día sábado, el día de reposo, sabatón, y aquí está diciendo, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. ¿Acaso no obedecían los israelitas, algunos judíos no obedecían la ley de guardar el día sábado? ¿Y cómo es que a la misma vez está diciendo, por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo? Entonces lo que tenemos que examinar acá es a qué reposo se está refiriendo, a la cual juró Jesús que no iban a entrar en su reposo. Porque no se está refiriendo, en este reposo, no se está refiriendo al reposo que Dios les dio en Éxodo 20, el día Shabbat. Aquí se está refiriendo a un reposo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Antes, mire, tome atención. El que no entra, mire, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. El que no reposa, o sea, en Dios, lo extraño es que habla de un reposo, pero no habla de un día, habla de un reposo. No habla de un día específico como día sábado, habla de reposo. ¿Me entienden? No habla de un día en específico, habla de reposo. Pero le dije que no se olvidara una palabra. ¿Se recuerda cuál es la palabra? Si oyeras hoy, su voz, no se olvide de esa palabra. Voy a volver a repetir el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque la persona que termina haciendo lo que se da la gana nunca va a entrar en su reposo del Señor. Eso ya le voy a explicar más adelante, cuando lleguemos a los textos que nos citaron los adventistas. Como le dije, ellos se pusieron la soga al cuello y se mataron solo. Versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, diga la persona otra vez, hoy, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice. Entonces, tenemos que exhortarnos. ¿A qué cosa? A creer en Jesús. ¿Cómo? De todo corazón. ¿Y qué significa eso? Entrar en su reposo. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo estás oyendo la palabra de Dios? Hoy. Depende de usted y de mí cuándo queremos reposar, que eso ya lo vamos a analizar. ¿Cuándo? Pero no se está refiriendo al séptimo día. Tenemos que exhortarnos. Entre tanto que se dice, hoy, si usted ve a un cristiano que no está reposando, es que no ha entrado en el descanso del Señor. ¿Y por qué no ha entrado? Porque tiene corazón malo de incredulidad. O sea, no quiere vivir en él. No le da la gana. No le da la gana. Por eso que hay cristianos, como usted puede ver, por eso que hay cristianos, hermano, que todo el tiempo como que tienen bilis, como que tienen rabia, como que tienen desesperación, angustia, estrés. ¿Me entiende? Entonces, el mandamiento es que tenemos que exhortarnos unos con otros para que entremos al reposo. ¿Cuándo? ¿Sábado? ¿Cuándo dice? Hoy. ¿Hoy qué estamos? Jueves. ¿Cuándo usted puede reposar en Cristo? ¿El sábado? Hoy. Por eso dice, como dice el Espíritu Santo, claramente, y si escuchas hoy, y esto es muy importante, verso 13, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeras hoy, ¿vio? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron? Dice. Ay, mire lo interesante. ¿Quiénes fueron? Los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Claro, hermano. ¿A quién le dio las leyes? ¿A quién le dio el mandamiento? ¿A quién le dio el día de reposo, Dios santo? El día sábado, ¿a quién le dio? Acá lo dice claro. ¿No fueron aquellos que salieron de Egipto? ¿Y cómo se llamaban ellos? ¿No se llamaban acaso hebreos? ¿No se llamaban acaso israelitas? ¿Por qué la necedad de decir, no, se refiere a todo? No, el Antiguo Testamento es explícitamente los mandamientos, las leyes, las reglas para los israelitas, para los hebreos, para los judíos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído
le provocaron, dice, ¿no fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Una pregunta retórica, ¿verdad? Explícitamente lo dice Dios Santo. Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Quiénes eran? Pues los israelitas, hermano. 40 años, cayeron tendidos, todo el tiempo hacían lo que se les daba la gana. Solo quejando y quejando, quejando, quejando y murmurando todo el tiempo. Eso era su vida de esa gente. Corazón duro, malo. Y todo el tiempo solo quejando y quejando y quejándose y solo quejándose. Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Entonces, si ya había dado el reposo, ¿a qué reposo se refiere acá que no entrarían a su reposo, Dios santo? ¿Cuál es ese reposo? Porque si ya hay un reposo y los adventistas dicen que cuando se refiere reposo está refiriéndose al día sábado. Claro, se está refiriendo en el día sábado en cuanto al contexto a las leyes de Moisés, pero en cuanto al contexto del Nuevo Testamento, de la venida de Cristo, del nuevo pacto, en este contexto, cuando dice no entrarán a mi reposo, ya no se está refiriendo pues a las leyes del Antiguo Testamento, al reposo del Antiguo Testamento, sino que acá hay un reposo que se tiene que cumplir. Verso 18, y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. ¿Y a quiénes se estaban refiriendo? Pues a los israelitas. Les dijo, les juro que ustedes no van a entrar a mi reposo. ¿Y cómo es posible? Entonces, hay dos reposos. Claro que hay dos reposos. Uno es el reposo físico, el cual lo vimos en Éxodo 20. Y ahora aquí se está refiriendo de un reposo espiritual, que no es el de Moisés, sino el de Cristo. Por eso la Biblia dice, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y si usted endurece su corazón, no puede entrar a este reposo. ¿A cuál reposo? ¿Al del día sábado? No, no puede entrar al reposo que ofrece Jesucristo, porque no puedes entrar a él si endureces tu corazón. Mire lo que sigue diciendo, que este es fabuloso. Verso 19 en adelante, si lo puedes subir, por favor. Después vamos a tocar el capítulo, el capítulo 4, sí. Y ve un ratito, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y el capítulo 4, que es el texto que vamos a analizar, el capítulo que vamos a analizar, porque es importante entender todo el contexto, como le dije, para que podamos entender a qué se refiere reposo en este capítulo. Ok. Batería. Dice el verso 1, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mire, tome atención. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿reposo de quién? Reposo de Cristo. Porque Pablo ha hecho una separación entre Moisés y Cristo. Y Pablo dice, Cristo es superior totalmente. Y todo lo que está hablando se está refiriendo a la persona de Jesucristo. Entonces dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Tome atención a esto, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, los israelitas. Y Pablo dice, y a nosotros, porque él es judío también, a nosotros también se nos está anunciando la buena nueva. A aquellos no les aprovechó para nada el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que lo oyeron. Esto es lo peculiar. Primero le dije, no se olvide de la palabra hoy, y ahora le pido que no se olvide de la palabra fe. Pero los que hemos creído, esto es fe, los que hemos creído, entramos, ¿dónde? En el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí no. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Por lo que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cómo se entra ahora al reposo? ¿Cómo se entra? Por medio de la fe. Se entra al reposo por recibir los mandamientos de guardar el día sábado. Por supuesto que no. Y mire lo que dice el escritor de Hebreos. Por lo que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces, por lo tanto, las personas que no entran al reposo es porque no tienen fe, o sea, no creen a lo que dice la Biblia, a lo que dice de Cristo. Porque lo que hemos creído, entramos a su reposo. Entramos en el reposo. ¿Quién es el reposo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, yo soy el Señor del sábado, el Señor del reposo? Jesús. Si usted ha creído, mire, tome atención, si usted ha creído con todo su corazón, usted ha entrado en el reposo. Y mire lo que dice siempre en el verso 3, por tanto juré en mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Y por qué el escritor acá ahora argumenta, así como Dios reposó de sus obras en el séptimo día? ¿Se refiere a un reposo de día físico? Por supuesto que no. Se refiere a un terminar de sus obras. Terminar de sus obras en el aspecto espiritual. Entonces, por lo tanto, el mandamiento que está dando aquí el escritor de Hebreos se está refiriendo a un terminar de nuestras obras en el aspecto ¿qué? En el aspecto espiritual. Reposar en el aspecto espiritual, porque de esa manera Dios reposó, o sea, terminó sus obras, cesó sus obras. Y la invitación acá es eso, que más adelante vamos a ver específicamente. Acá la invitación es, así como Dios cesó sus obras, ustedes al entrar en Cristo tienen que cesar de sus obras. Ahora, ¿de qué obra? En el sentido espiritual, porque Dios, lo hemos dicho, que Dios no es materia. Él no está descansando físicamente, porque Cristo mismo lo dijo, yo y mi Padre seguimos trabajando. Específicamente lo está diciendo en un sentido espiritual, hermanos, proféticamente, sobre la venida de Cristo. Todo es cristológico. Por eso Cristo mismo le dijo a los fariseos, le dijo, escudriñad bien las escrituras,
porque toda la escritura habla de mí, dijo Cristo. Toda la escritura es cristológica. Toda la escritura es cristológica. Ahora mire, versículo 5. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. ¿Verdad? Otra vez aquí no entrarán en mi reposo. ¿Qué reposo? Escuche. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en quién él? La figura de Cristo. Hay gente, hay judíos o no hay judíos que falta que entren en él. Hay gente o no hay gente que está metida dentro de una iglesia que falta que entren en él. Claro que hay gente que falta que entren aunque se está metido en una iglesia, porque no reposa para nada. Gente que no reposa para nada, hermano. Verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y ya específicamente se está refiriendo, ¿verdad? En él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Verso 7, otra vez determina un día. Otra vez determina un día. Hoy. ¿Cuándo es el día de reposo ahora? Si oyeras, ¿cuándo? ¿Qué fue la palabra que le pedí que se recordara? Hoy. Si oyeras hoy su voz, por eso dice, otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? ¿El séptimo día? No, si oyeras hoy su voz. ¿Y cuándo usted está escuchando su voz? Hoy. Si usted lo ha escuchado ayer, ha sido ayer, miércoles, o el lunes, o el martes, o el jueves, o el viernes. Usted entra al reposo, entra en él, dice en el verso 6, entra en él. ¿En quién? En Cristo. Él es el reposo. ¿Cuándo? Cuando oyes hoy su voz. Hoy. O sea, el deseo de Dios es que usted, el día que usted escuche el Evangelio y acepte a Jesús, vas a entrar en su reposo. Porque el reposo, el descanso, ya no es el séptimo día de la semana. Por eso dice, otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día que determina ahora? Hoy. Ahí mismo lo dice. La gramática, los especialistas sobre la gramática, le ponen dos puntos juntos, conjuntivos, y le ponen coma, para darnos a entender que el día que determina Dios para reposar entrando en él por medio de la fe, es cuando es hoy. ¿Yo? ¿Cómo es que los adventistas quieren decirnos que aquí está hablando del día séptimo? ¿Cómo es posible eso? Si esto es claro, hermano, solo con este verso lo exterminamos a ellos. Otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después, sí, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿No? ¿A qué se refiere? Porque si José les hubiera dado el reposo, no se hablaría de otro día. Pues claro, hermano, algunos, solamente él y su familia, entraron a la tierra prometida. Si hubieran reposado ahí, pues no se hablaría de otro día. Y por lo tanto, y como se habla de otro día, es alusión a lo que es Jesucristo. El contexto lo dice, lo estamos viendo. Porque si Josué les hubiera dado, dice, dado el reposo, no hablaría después de otro día. Lógico. Que tampoco cuando dice reposo aquí en el verso 8, no se está refiriendo al día de reposo, ojo, se está refiriendo
a que pues conquistaron la tierra prometida y tenían que haber reposado, que también hace una alusión a lo que es Jesucristo. El entrar en Jesucristo es tener el reposo. Por eso es que en el verso 8 no se refiere al día sabatón, el séptimo día, o día sábado. Se refiere a que ellos iban a entrar a la tierra prometida y que Dios les había prometido que iban a tener leche y miel en abundancia y que iban a ser bendecidos. Pero dice, pero si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por eso es que alude a la persona de Jesucristo. También esa es una sombra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra tierra prometida. ¿A cuánto les gusta la tierra prometida? Que es Jesús, ¿verdad? Dice, el que bebe de mí y come de mí no volverá a tener, ¿qué? Hambre ni sed jamás. ¡Qué tierra prometida! ¡Qué bendición! ¡Qué leche ni miel, hermano! No hay cosa más maravillosa que estar en Cristo. Ay, Señor. Verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿vio? Un artículo indicativo sobre una persona externa de lo que es un día sabático o un séptimo día de la semana. Porque el que ha entrado en su reposo por fe, por haber escuchado hoy, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Vio? ¿Qué cosa más extraordinaria, mire. Por lo tanto, queda un reposo, perdón, verso 8, porque el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora entendió lo que yo le decía del texto que vimos anteriormente sobre que Dios terminó sus obras. Pues es una figurativa de Jesucristo, hermanos. El que ha entrado en Jesucristo por haber creído por fe, ¿cuándo? ¿El sábado? Hoy. Hoy. Hoy es el día que puedes reposar de todas tus obras. Hoy es el día que le puedes poner término a todas tus obras. ¿Cuáles obras? Eso ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a leer. Mateo capítulo 28. Perdón, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, venid a mí. ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Vio? Dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es el día de reposo? ¿Quién es el descanso? ¿Quién? Pues Jesús, hermano. Venid a mí todos los que están cansados, atribulados, afatigados, y aprended de mí, dice el Señor. Llevad mi yugo, porque yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cuál es el instintivo o lo que le hace ver que alguien está en Cristo y que está reposando? ¿Cuál es lo que le hace ver? Que es manso y humilde de corazón. Pregunta, ¿guardar el día sábado te puede hacer manso y humilde de corazón? ¿Ah? Tanto es cierto, hermanos, que se creían la última Coca-Cola los que guardan el sábado, ¿verdad? Un sabatista es así, ¿eh? No, que nosotros, que el sábado, que mira, que por el sábado nosotros hemos dejado todo por cumplir el sábado y eso terrible. Pero el que está en Cristo
por haber escuchado hoy la palabra y porque ha creído por fe, ha reposado de todas sus obras. ¿Y ahora qué está aprendiendo? A ser manso y humilde de corazón. A ver, mira a la persona que está a tu lado. ¿Te interesa ser manso y humilde de corazón? ¿Mm? No, yo soy así, a mí nadie me cambia. Yo quiero seguir trabajado, cargado, afatigado, colerizado, renegado, amargado, odiando, pervertido. Yo quiero seguir así, dicen, ¿no? Hay gente que quiere seguir con su carga, ¿eh? No, dice el Señor, lleva mi yugo, dice. Mi yugo es ligero, es fácil y ligera mi carga. ¿Vio? Cuando uno estudia en su contexto exegético, ¿cómo se comprende fácil la Biblia? La Biblia habla por sí sola, hermano. Por sí sola habla la Biblia. Entonces, ¿se puede distinguir entre un cristiano que está en Cristo o no? Claro. El que reposa de todas sus obras, el que ya deja de estar peleando con sus fuerzas, el que deja de estar buscando las cosas con sus fuerzas, el que deja de hacer las cosas como se le da la gana, deje de una vez de hacer esas cosas y venga a Cristo y aprenda a ser humilde y manso de corazón, ¿no? ¿Para qué estar estresado todo el tiempo? Hasta pelados se están volviendo algunos. ¿Entiende? Causa enfermedades, estar cargado con nuestros problemas, con todas las cosas, hermanos. Hay que estar en Cristo. Hay que estar en Cristo reposando. Él es, Él es el reposo. ¿Veo qué bonito dice la Biblia? Ahora, ¿qué es reposar en Cristo? ¿Qué cosa es estar en Cristo? ¿Qué es nuestro día de reposo? Gálatas 2:20. Que Gálatas 2:20, aunque sí es dirigida a los gentiles, pero es una carta antijudaizante, terrible. Es la mejor carta teológica que el apóstol Pablo ha escrito. Terrible esa carta, maravillosa, propio. Pero el estar en Cristo es esto, mire, como hemos leído el verso 10, porque el que, perdóneme ahí nada más, Hebreos, no vuelvo, lo voy a leer lo que leímos. Hebreos 4:10 dice, ¿no? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y el verso 20 de Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vio? ¿Qué es reposar en Cristo? ¿Qué cosa es cargar su yugo? ¿Por qué es fácil? Porque el estar en Cristo, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cesaste de tus obras ya. Ya no eres tú. Ya no es lo que tú quieres, lo que tú piensas, como yo deseo, como yo anhelo. Yo quiero así, yo quiero de esta manera. Vives amargado, estresado, como haces las cosas a tu manera. Reposa en Cristo. Por eso es que el libro de Hebreos capítulo 4, verso 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Basta. Basta de hacer las cosas a nuestra manera. Porque si estás reposando en Cristo, estás crucificado con Él. Y ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y si ahora vives todavía, lo vives para Él, lo vives para agradarlo a Él. En la fe del Hijo de Dios, el cual le amó a usted y me amó a mí, y se entregó a sí mismo por mí, por usted. ¿Vio? ¿Para qué seguir viviendo para nosotros, hermano? ¿Para qué seguir siendo testardos?
No, es que yo quiero así, yo quiero allá, yo quiero... Repose en el Señor de todas sus obras. Repose, venga el Señor dice, vengan a mí, los que ya no pueden más, los que les explota la cabeza, los que tienen en los nervios de punta, los que por causa de eso hay gente que se enferma tanto. Venga Jesús. ¿Vio que no se está refiriendo Hebreos sobre el séptimo día de la semana? Se está refiriendo de una persona y este es Jesús. Cuando usted viene a Jesús, descansa, hermano. Por eso dice la Biblia, si oyes hoy su voz, no seas terco, porque no te conviene. No te conviene ser terco, te va a ir mal en la vida. Repose en Dios, deje de estar haciendo las cosas como se da la gana. Viva en el Señor. Deje que, como dice este texto de Gálatas, y lo que, si usted sigue en vida, vívelo para el Señor, por la fe del Hijo de Dios, que te amó tanto que se entregó por usted. ¿Por qué seguir viviendo peleando? ¿Por qué seguir viviendo estresado? ¿Por qué seguir viviendo? No tiene sentido eso. Y si usted dice que es cristiano y no reposa, pues quiere decir dos cosas. O se ha apartado de Cristo, o simplemente no es cristiano. Eso es la verdad. Porque el cristiano reposa de sus obras. Lo dice Hebreos 4:10. Reposa de sus obras. No se está refiriendo a que usted se tiene que rascar la panza y, hermano, en mi casa, ¿quién va a ser y quién va a ir? No, no se está refiriendo a eso. Ya lo hemos dicho en qué sentido se está refiriendo. Ya no es el reposo físico, ahora es el reposo del alma, como lo hemos visto. El reposo del alma. ¿Que quién nos da? Cristo. Cristo. Usted puede descansar físicamente de domingo a domingo y si usted no tiene reposo del alma, de nada le sirve, hermano. De nada le sirve. Se va a estar dando vueltas en la cama sin dormir. Ahora mire, vamos a seguir leyendo a nuestro texto de Hebreos capítulo 4. Regresamos, por favor. Ok. Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Vio? Les está hablando los israelitas. Les está diciendo, ¿no? Ya en el primero ustedes fracasaron. Ahora vengan a Cristo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, dice. ¿Quién es? Jesús. No dice, procuremos guardar el día de reposo. No dice así. Dice, procuremos entrar en aquel reposo. Las señalativas en cuantos calificativos de gramática son explícitos para darnos a entender que los términos que está utilizando aquí son adecuadamente para darle a entender al pueblo judío, al pueblo hebreo, al pueblo israelita, hermano, que no se está refiriendo a un día de la semana, sino que se está refiriendo según el contexto de lo que comienza desde el primer capítulo, cuando el escritor de Hebreos está haciendo ver lo glorioso que es Cristo, ¿verdad? Se recuerda lo glorioso que es Cristo, que incluso el mismo Padre manda a los ángeles que lo adoren, se recuerda, ¿verdad? Que lo adoren a Él. Entonces todo es una cristología maravillosa. Y Él es el reposo y no un día de reposo. Porque los términos gramaticales hubiera sido de esta manera. Procuremos pues obedecer el día de reposo.
Así hubiera sido. Si hubiera sido así, entonces hubieran tenido razón los adventistas. Pero aquí no se refiere a eso. Ni siquiera el contexto lo permite, ni el exégesis, ni la gramática. No lo permite llegar a esa conjuntura de los cuales ellos llegaron, que aquí se está refiriendo del día séptimo. ¡No! Es una horrorosidad ese tipo de aplicación o de definición que llegaron ellos. Por eso es que ellos se han puesto la soga al cuello y se están matando solos. Solos se están matando. Entonces el verso 12 dice, tome atención, el verso 12 y el verso 13 ya es ponerle la cereza encima de la torta, ¿verdad? Verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, hermano, pero ese texto, lo he, incluso yo, porque nos permite enseñar sobre el aspecto de lo que es la palabra, pero en el contexto, en la regla de interpretación, de traducción, de gramática, ahí no se está refiriendo a ese aspecto abstracto de la cual predicamos muchos, incluyéndome a mí, que ahí dice la palabra de Dios es una espada, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada. Ahí se está refiriendo a Cristo. El escritor ahí dice Cristo, Logos, la palabra de Dios es viva y eficaz, haciendo un contraste entre Moisés y Jesús, entre el día de reposo del séptimo día y el reposo que es en Jesús. Y va a llegar a esto, al punto de decir, les voy a hacer ver quién es Jesús. Señores, aunque si ya en el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, nos va a hacer ver la gloriosa majestad que tiene Jesús, pero aquí también es la cereza de la torta. Y el escritor de Hebreos va a decir, les voy a hacer ver por qué ustedes tienen que reposar en Jesús. Qué maravilloso. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús es vivo y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese reposo en el cual nosotros entramos, hermano, dice las escrituras, que lo conoce todo de nosotros y que un día le vamos a dar cuentas a Él. Él es el único que puede librarte de todo tipo de cosas que no son agradables a Él, que no te dejan reposar. Él es el único que puede dividir todo porque Él penetra hasta lo más profundo de tu ser. Por eso es que es mentira que hay cristianos que digan, no, pero yo le oro a Dios y no sé qué pasa, hermano. Sigo angustiado, sigo amargado, sigo con mi vicio, sigo con mi cochinada, sigo haciendo esto, No, entonces no está reposando en Cristo. Porque el que reposa en Cristo, Él es glorioso para separar toda la basura que no te deja reposar. Porque Él te da reposo. Él es la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que su efecto es tan profundo que te limpia de toda asquerosidad que no te deja reposar. Porque un día usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios. Por eso es que su obra es tan perfecta y tan completa. Porque si le vamos a dar cuenta a Dios como Dios quiere, es porque hemos reposado en Él y hemos creído de todo nuestro corazón y nos hemos arrepentido. Entonces, si oyeras hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. Hoy,
Si usted ha escuchado hoy la palabra, dice el escritor de Hebreos, no te conviene endurecer, porque no vaya a ser que te vengan las mismas consecuencias que aquellos que no entraron a su reposo. Y desgraciadamente, aunque si usted no lo crea, va a haber cristianos que no van a entrar a su reposo, hermano, porque tienen el corazón entenebrecido, duros. No quieren reposar, quieren hacer siempre como se les da la gana. Pero Dios quiere bendecir tu vida. Por eso es que la exhortación está hoy. Si oyeras hoy su voz. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por darnos este milagro de leer tu palabra.